Bienvenido, Saúl. Estamos entonces a tu disposición para compartir esta experiencia inicial. Adelante. Muchas gracias, Ernesto, por esta gran invitación. Es de verdad fascinante compartir estas experiencias que hemos tenido en la institución. Nosotros iniciamos este proyecto muy enfocados hacia la permanencia y graduación de nuestros estudiantes. No le llamamos retención porque ya los académicos nos decían, no, retenerlo es como no lo dejo ir y tengo secuestrado. Entonces, ese nombre, digamos, es muy ilustrativo para que permanezca en nuestra institución. Bien, ¿cómo inició ese proyecto? Pues se cae su propio peso. Estas son unas cifras que teníamos en el año 2021. Ya digamos que los primeros coletazos de la pandemia y unas cifras pues realmente alarmantes, y yo creo que hoy en día pues no las tengo aquí actualizadas, pero en su momento es algo bien complejo. El ausentismo pues y la deserción en la institución. Uniminuto tiene algo más de 100.000 estudiantes con una presencia en la mayoría de departamentos en Colombia y haciendo foco muy especialmente a las personas más necesitadas. Entonces, pues estas cifras son alarmantes. Cada punto porcentual de la ausencia nos representa por semestre, hablando de 6 meses, de 1.854 millones de pesos. Esos son más o menos en dólares, podrían estar, bueno, divididas entre 4 aquí en Colombia. Y un punto porcentual en deserción es más o menos la cifra. Podemos hablar de un periodo de 23 millones de pesos colombianos, que es más o menos 6 millones de dólares, nos podría representar. Bien, entonces esto, pues básicamente el golpe financiero es bien complejo. Entonces, pues nada, nos pusimos el reto de conseguir y plantear un proyecto en el que no conseguir una plataforma, porque yo creo que a todos nos pasa, nos llegan golpeando la puerta, venga, le tengo la solución de analítica pegada al sistema financiero, pegada al sistema académico para solucionar el tema de retención, y eso es de todos los días. Nosotros no quisimos eso, nosotros quisimos crear nuestras propias capacidades, pero con acompañamiento de un proveedor. ¿Para qué? Para que nos identificara de forma temprana aquellos estudiantes que estén en riesgo alto de deserción o ausentismo. Ese es el objetivo principal, acompañado claramente de un proveedor. Bien, digamos que ya comenzamos a dar unos visos de cuáles son los elementos importantes, involucrar a las áreas. O sea, eso fue fundamental en este inicio de proyectos. La dirección de docencia, la dirección de bienestar universitario, la dirección de registro académico, fueron elementos importantes en las primeras de cambio en estos resultados que tenemos hoy en día. El aporte proveedor pues es fundamental y teníamos un reto importante. Nosotros no teníamos una vertical de analítica ni de inteligencia artificial. La creamos de cero. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos los DBAs, cogimos los que tienen ciertas capacidades de análisis de datos y construimos una subdirección llamada analítica de datos en su momento. Y comenzamos a entender el negocio. Y ese es, digamos que a través de estos 12 años largos que llevamos de proyecto, hemos venido aprendiendo a entender exactamente qué son los datos, entender dónde están, si no están, buscarlos y enfocarnos a lo que realmente se requiere, que es básicamente tener en esta primera gran fase alertas que nos permitan identificar a aquellos estudiantes que están en riesgo de deserción o ausentismo. Algo interesante también que nos ayudó a apalancar todos estos elementos en que el sponsor del proyecto es el rector general de la institución, como una
coequipera allí la vicerrectora académica general y la dirección de todo el proyecto, un comité directivo del proyecto, pues el comité de tecnología, que ahí también hace representación el rector general y bueno, una estructura allí interesante. Y elementos importantes que nos permitan tener esos datos a tiempo. Calidad de datos. Y yo creo que pues todo el mundo aquí conocemos que no hay analítica si no hay datos y no hay una buena analítica si no hay una calidad de datos. Entonces, pensar ya en la extracción de datos, oportuna obtenencia de esos datos, integración de esos datos y comenzar a moldearlo. Digamos que ese fue el inicio, pero principalmente dos aspectos interesantes: crear capacidades en nuestros equipos de trabajo. Y allí, con la ayuda, golpeamos la puerta, en este caso a Microsoft, y comenzamos a hablar de estos aspectos. Y ahí fue donde nos comenzamos a trabajar con una empresa. Eso fue, digamos, que los elementos importantes desde el punto de vista, digamos, de negocio. Pero también teníamos unos elementos importantes desde el punto de vista técnico. La gobernanza de los datos. Allí comenzamos a trabajar DAMA, que es seguramente ustedes la conocen, que es metodologías que nos permiten llegar a esa gobernanza de los datos, donde se habla ya la especificidad de la calidad propia de los datos. Entonces comenzamos inclusive a construir, y nos ayudó también el proveedor, esa gobernanza de los datos con un comité que le responde al comité de tecnología. Y eso es, digamos, unas lecciones aprendidas que ya de último las vamos a ver, pero es importante tenerlo en cuenta. Y construir y mantener esa bodega de datos. Entonces, comenzamos a construir, no que vengan y nos la construyan, sino en co-creación con nuestro proveedor, construir esa bodega de datos. Entonces, ahí intervino, ya comenzó a intervenir Analyticus, que es el aliado que tenemos, y Microsoft. La ayuda de los fabricantes fue fundamental para la construcción de esas capacidades, formación y todo el proceso que tienen nuestros ingenieros para llegar a lo que hoy día tenemos. No somos expertos aún, pero bueno, estamos en ese camino. Y sobre todo, pues comenzar a aplicar metodologías. Y muy de la mano, todo el tema de inteligencia artificial para que de manera predictiva comience a lanzar esas alertas. Porque ya teníamos cierta experiencia en temas de analítica descriptiva y diagnóstica, si podemos decirlo así, a través de otras plataformas. Muy bien, y fue con eso que en conjunto con Microsoft y en conjunto con nuestro proveedor construimos esa gran ideal que hoy día ya la tenemos, un data lake a través de Azure, en donde aquí está un poco, se comienza a vislumbrar los elementos que tuvimos en cuenta en su momento. Datos académicos y geográficos, fundamental. No teníamos, o sea, los datos estaban disgregados por todos lados, sistemas de información por un lado, por el otro. Entonces, ¿cómo a nivel estratégico comenzamos a volcar a orquestar esos datos en un gran data lake? Datos de bienestar, cada uno teníamos, o cada uno desde diferentes puntos tenían estrategias diferentes para hacer la permanencia o trabajar en la permanencia de nuestros estudiantes. Con esto logramos comenzar a cerrar esas brechas de condensar y unificar, sobre todo criterios, y a partir de allí las estrategias, porque si bien es cierto, hay una unidad estratégica para trabajar específicamente la permanencia, pero no tenían datos. Entonces así comenzamos a construirlo y pues fundamental los datos financieros. Comenzamos a orquestarlo, a trabajarlo con nuestro proveedor y a entender sobre todo los datos y comenzar a lo que dice las buenas prácticas, tener datos bronce, datos plata, data oro, y a través de esos datos oro comenzar a construir nuestros tableros. Bien, y también supremamente importante que las unidades de negocio comiencen a interpretar esos datos desde el mismo inicio del proyecto. ¿Para qué? Para que no hagan parte del problema, sino hagan parte de la solución. Y así fue que hoy en día pues tenemos una bodega construida a través de
de Azure bastante interesante y que poco a poco vamos incluyendo elementos que nos van a permitir visibilizar al estudiante 360 y ese es en nuestro futuro al año 2030 que vamos a ir incluyendo, ya de hecho este año comenzamos a incluir información de Moodle, información de dónde navegan los estudiantes, información del contact center, bueno, y varios elementos que nos van a permitir hacer ese análisis 360 de nuestros estudiantes. Estos son un poquito elementos técnicos que hemos tenido en cuenta, entonces variables utilizadas, académicas y financieras, eventos de pastoral, todos los eventos donde van los estudiantes, todo el relacionamiento que tenemos con ellos, pues sirven de elemento importante para hacer útil esas variables. El perfil biográfico del estudiante, tenemos 107 variables hoy en día y que son utilizadas para crear los modelos, que en total son 30 modelos que tenemos actualmente. ¿A qué trabajamos? Presencial pregrado, distancia pregrado cuatrimestral. En este momento no tenemos virtual porque esto se basa en los históricos y un minuto apenas están dando en temas de virtualidad. Así que hoy día tenemos semáforos, indicadores que nos permiten cómo inicia el estudiante en su momento cero, o sea, en su semana 0, semana 4, semana 8, semana 12 y 16. Y pues antiguamente lo que hacíamos era en la semana 16 o en la semana 20 cuando ya el estudiante ya no existe. Y utilizamos técnicas de Machine Learning, XGBox, que es lo que estamos trabajando con modelos supervisados. Y modelos de entrenamiento de datos los tenemos desde el año 2017. Entonces, todo esto lo basamos en históricos. Esto es un poco para mostrar e ilustrar así a grandes rasgos nuestros tableros. Ya están construidos, digamos que a la medida, y fue algo muy interesante porque ya algunos de las unidades de negocio a nivel nacional tuvimos un proceso de formación interesante en Power BI y ya ellos están accediendo a los datos de oro para construir sus propios tableros. Nosotros hicimos claramente los más complejos, pero ellos ya están poniéndose a jugar con los tableros. Nosotros aquí les llamamos el cubo Rubik, el cubo Rubik de juegos para comenzar a modelar y ya tenemos algunas personas ya especializadas y certificadas en Power BI en diferentes unidades en Colombia. Entonces aquí podemos determinar por rectoría, por centro universitario, hasta llegar a la granularidad, como ya lo vamos a ver en la siguiente diapositivas. Entonces aquí vemos específicamente en qué ciudad, en qué programa académico, cuál es el nivel de riesgo, cuál es el porcentaje, cuál es la probabilidad, y dinámicamente esto se va moviendo interesantemente para que la unidad de bienestar, que es un programa que se llama MAE, vayan a trabajar con las estrategias propias de retención a nuestros estudiantes. Aquí vemos que podemos llegar a cada uno de nuestros estudiantes. Aquí claramente no colocamos el nombre, colocamos el ID simplemente de referencia y nos arroja ya el sistema cómo está cada uno de esos estudiantes. Estamos haciendo ahora una integración con el contact center para que esto realmente vaya a varios elementos que nos permitan ya llevar la trazabilidad de cómo se hace ese proceso de estratégico y de relacionamiento con el estudiante para que no se nos vaya. Eso es algo que viene hacia el futuro. Muy bien, ya para ir terminando y no abusar del tiempo y poder dar espacio a nuestros demás speakers, estas es un poco las lecciones aprendidas. Mucho cuidado con calidad de datos. Hay que tener una unidad específica de calidad de datos. Y en eso es muy importante el proveedor para que nos ayude a ilustrar dónde hay que hacer esas mejoras. Y las mejoras no son propias del área de tecnología, son las unidades de negocio y la responsabilidad que tienen cada uno de ellos. La oportunidad de los datos es básicamente tenemos que entregarlas en el momento que son para que realmente tengan
sean contenidas o sean tenidas en cuenta en las variables que se están analizando. Efectivar en las acciones preventivas. De nada sacamos teniendo unos tableros hermosos y bellos si no tomamos acciones de manera inmediata. Eso, si estamos en la semana 0, en la semana 0 se deben tomar las acciones. Semana 4, en la semana 4, porque no podemos esperar pues que los estudiantes se nos vayan. Factores no controlables, hay muchos factores no controlables, sobre todo en no tener la oportunidad de los datos, algunas variables que no están recolectadas en ningún lado, entonces toca tomar las acciones necesarias para eso. Credibilidad de los modelos, que los modelos realmente sean contrastados con la realidad. Eso es algo que al principio le creíamos solo al modelo, pero no lo contrastábamos y eso era algo dificultoso. Lo contrastamos y ya las personas le creen a los modelos. Y eso es fundamental en un proyecto como esto, que realmente vivan y que si ya está la alerta, ellos digan, tengo que salir corriendo a tomar las acciones pertinentes. Resistencia al cambio, pues como todo, a estos proyectos hay que involucrar, nosotros utilizamos modelo de ADCAR, de PROCI, para hacer todos estos andamiajes necesarios y articulaciones. Trabajo en equipo, sobre todo en conjunto con el proveedor. El que el proveedor entienda que cada persona que vaya a involucrarse en el proyecto haga partícipe y conozca la institución, conozca las problemáticas y conozca las realidades de las regiones, porque no es solamente el modelo para toda la institución, en este caso un instituto que está regado por todo Colombia, las situaciones geográficas, socioculturales de cada región. Pues bien, muchísimas gracias. Espero haber sido claro y haber compartido algunos elementos que puedan servir en este trasegar tan complejo en la analítica de los datos. Muchísimas gracias.